Buenas noches, soy Nubia María Llamas Bustamante y en esta ocasión vengo presentando mi proyecto que, que es para la clase de Estadística Inferencial 2 con el profesor Juan Morales. Voy en quinto semestre en el grupo Z y el nombre de mi proyecto es Variación en el producto de termoformado. Variación en el en el proceso de termoformado, perdón. Actualmente estoy laborando en una empresa de productos termoformados y para este proyecto elegí este producto en especial ya que es un producto que presenta muchas variaciones en el resultado de la producción. Estoy hablando de que este producto terminado lo hemos corrido en diferentes lotes, pero al momento de hacer incoming el material nos damos cuenta que este material, siendo que tendría que ser la misma especificación para todos, o sea, para todo el material que estamos pidiendo, se pide de cierto calibre, grosor, hay una variación en su grosor o bien hay una variación en lo contaminado del material, y estamos viendo que nos mandan de diferentes lotes de corridas de ellos mismos, del proveedor. Ese es mi primer punto a tratar, que el material no es consistente. También tenemos que el proceso de termoformado es un poco complicado, ya que como lo dice el nombre, es termo, es a calor. Y este tipo de máquinas que se tienen en mi trabajo, se trabajan con un setup predeterminado para esta máquina. Estos setups se forman al momento de validar un molde. Y cuando volvemos a correr el mismo material, el mismo número de parte, se vuelve a poner los mismos parámetros en la máquina para que no haya tanto error al estar cambiando esos parámetros. Se predefinen todos esos parámetros, y ya cada vez que corremos ese tipo de producción se vuelven a poner esos mismos parámetros para ese mismo número de parte con un número de material igual, ¿no? Pero estas últimas 4 corridas hemos notado que se ha tenido que cambiar recurrentemente dichos parámetros, cuando se supone que esos parámetros tienen que ser ya predefinidos y ya no se muevan. Y hemos tenido que mover esos parámetros para poder contrarrestar algunos de los defectos que están saliendo en el producto terminado. Estos defectos que más nos ha pegado, más bien en una de las producciones nos pegó la curvatura de la pieza. Como pueden ver, esta parte queda más abierta. Cabe destacar que este producto es un producto médico, entonces ese tipo de defectos son requerimientos muy precarios para el cliente. Nos piden que el flange esté parejito y que el grosor no varíe en la pieza para que no se vaya a quebrar, ya que este tipo de productos son médicos, tienen unos productos para que entran a quirófano, y por eso el tipo de requisición de parte del cliente. Entonces, sí nos piden tener muy en cuenta ese tipo de defectos, y trabajamos muy detenidamente en ellos, y esta vez pues sí nos costó mucho trabajo sacar la producción por ese tipo de recurrencias, ¿no? Cada que querían aminorar uno de esos defectos salía otro por querer reducir uno, y sí fue realmente difícil. Por eso fue que elegí este producto en especial para este proyecto, porque yo sé que
que usando la estadística voy a llegar a un resultado, ¿no? A una comprobación de más que nada una comprobación para sustentar con el proveedor del material, de la materia prima, el porqué de los problemas, porque cuando hay este tipo de recurrencias, necesitamos presentar pruebas nosotros también al proveedor para que se haga cargo de los problemas que ellos están teniendo también con su material. Explicado esto, pues les puedo decir que mi hipótesis es que la propiedad del material no es la adecuada para el proceso que se requiere el termoformado. Como les había comentado antes, este material últimamente presenta un tipo de particulado como una contaminación que yo siento que afecta a las propiedades de la materia prima, y por esto no aguanta lo que es el proceso de termoformado para el que fue hecho. Les explico un poquito. El proceso de termoformado consiste en sí transformar el plástico por medio de una lámina que es calentada, y este plástico toma la forma de la lámina. Para que esto suceda tenemos que aplicar ciertos parámetros de vacío, presión y temperatura. Esto en este momento está provocando esta curvatura de la que le hablaba en el producto terminado. Al intentar resarcir estos defectos, se cambian los parámetros, como les comentaba antes, como la temperatura, que es lo que más cambiamos nosotros, o el ciclo del proceso, o sea, cuánto dura en aplastar el molde contra el plástico. Por estos cambios en el programa provocan, o se deforma el material, o lo adelgaza de más el material, o le hace la curvatura esta que les mencionaba. Entonces mi pregunta es, en este caso, ¿existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que la propiedad del material no es la adecuada para lo que requiere el proceso de termoformado? Miren, les presento esta tabla. Como les comentaba, son 4 lotes diferentes los que hemos corrido. Aquí tengo yo cuántas piezas por cada lote y cuántos defectos de cada cosa, de cada defecto por cada lote también tengo. Estos son mis datos. Pasando mi proyecto a lo que es la unidad 5, que menciona el diseño de experimentos. Adaptándola al diseño de experimento, mejor dicho, buscando el diseño de experimento correcto para mi problema. Voy a enumerar los pasos que habíamos hablado entonces en la unidad anterior, en el video anterior. El paso 1 era identificación del enunciado del problema. Un enunciado claro del problema contribuye sustancialmente para alcanzar una mejor comprensión del fenómeno bajo estudio y la solución final del problema. En este caso, pues vemos que el problema para mí es el defecto que presenta el producto terminado en corridas de lotes de materia prima diferentes. Cabe destacar que estas características son críticas a evaluar por el requerimiento del cliente. Aquí también vamos a hacer el paso 2, tiene que ser la elección de los factores, los niveles y los rangos. Los factores pueden clasificarse en factores potenciales de diseño o factores perturbadores. En este caso, pues tenemos los factores de altura y espesor del fondo, ¿verdad? En el paso 3 tenemos la selección de la variable de respuesta. El experimentador debe tener la certeza de que la variable de respuesta proporciona en realidad información útil acerca del proceso bajo estudio. En este caso, pues estoy hablando de los defectos por corrida, ¿verdad? Dice, paso 4, elección del diseño experimental. Implica la consideración del tamaño de la muestra, la selección de un orden de corrida adecuado y la determinación de si entra en juego o no la formación de bloques u otras restricciones para la aleatorización. Esta es la tabla que les mencionaba hace rato, donde yo tengo mis defectos por corridas, cuántos y de cuáles.
Y ya en el paso 5 pues vamos a la realización del experimento en sí. En esto consiste en monitorear el proceso para asegurar la ejecución conforme a la planeación conveniente al realizar las corridas pilotos. Y pues aquí ya es cuando empezamos a usar el Minitab y ordenamos los datos, aquí como ven en la imagen. Y aquí ya pues al poner el diseño factorial completo, pues solito me acomoda lo que es los factores, las corridas, los bloques. Recuerden que para usar el Minitab es súper fácil. Nos vamos a lo que es DOE, que significa diseño experimento, y a factorial, y luego cuando ya hayamos puesto los datos vamos a poner lo que es analizar el diseño factorial. Dice, en este caso ya vimos que acá tengo mi tabla donde puse mis datos, ¿no? Aquí están mis datos, aquí está los datos que estoy evaluando, y al poner que me analice el diseño, es muy útil presentar los resultados en forma de modelo empírico. Y aquí hace una selección de la variable de respuestas, que es el espesor, ¿verdad? Los puntos en color azul son aquellos que no tienen ningún efecto sobre la respuesta, es decir, que no son importantes, sea cual sea el valor que tome el tipo de defecto que me esté saliendo, no afecta. Los puntos de color guinda indica que tiene efectos que implican en una función que estemos aplicando al género de cada defecto. Análisis estadístico de los datos. Es muy útil presentar los datos en modelos empíricos, y en este caso pues estamos presentando los datos en un diagrama de Paretos de efectos estandarizados. Esta gráfica muestra que los datos que no son significativos ya que están antes de la línea roja, lo que dice que la altura y el espesor no influyen en el defecto que estoy diciendo. Como pueden ver aquí, los datos que yo metí no traspasan esta línea roja a la que estamos hablando, ¿no? Conforme la cantidad corrida y los defectos que encontramos, pues no, la gráfica de Pareto me dice que no influyen. Dice, como paso número 7 tenemos las conclusiones y recomendaciones. El experimentador debe sacar las conclusiones prácticas y recomendar un curso de acción. Los resultados obtenidos con respecto a la máquina de termoformado prototipo se califican como aceptables y buenos al tener una máquina fácil de operar. Los parámetros de funcionamiento en el régimen de trabajo se tienen controlados para poder lograr el envase en la condición que deseamos. Bueno, en este caso mi forma de interpretar los resultados, ¿verdad? Es que corremos cierta cantidad de material y sí nos da cierta cantidad de scrap o de defectos. Y me dice aquí el diseño de experimentos que no va a afectar tanto porque un proceso de termoformado se puede estar controlando, como ahí lo dice, con los mismos parámetros, ¿no? Si vemos que mientras la corrida se están provocando ciertos defectos, podemos contrarrestarlo con parámetros, que a lo mejor no es el caso, ¿verdad? Pero igual, me quiere decir que el proceso sí es variable, sí es variable, pero controlable. Necesitamos estar haciendo más, a lo mejor otro tipo de diseño de experimentos, otro tipo de observaciones, o tal vez también podría ser que tenga yo que usar una variable de respuesta diferente para que me dé el resultado que yo quisiera comprobar, que es la variación que me provoca la materia prima, ¿no? Pero en sí, como les recordaba en otros videos, es importante agarrar los datos correctos para hacer una interpretación realista de lo que realmente queremos encontrar. Es bien importante eso, qué es realmente lo que queremos encontrar. Y tenemos que tener mucho cuidado con los datos que vamos a utilizar para sacar esos resultados. Recuerden que todas las herramientas que tenemos en estadística nos van a dar resultados, pero eso depende de qué datos les vamos a poner nosotros
para poder usar todo ese tipo de todo ese tipo de herramientas. Todo depende de cómo acomodamos los datos, de cómo interpretemos esos datos y de qué tipo de herramienta vamos a usar para cada problema diferente. Bueno, eso es todo. Espero que haya quedado un poquito claro. Esto último sí se me hizo difícil adaptar este problema. A mejor no supe de la manera correcta de interpretarlo o de darlo a conocer o a entender. Realmente a mí me llamó mucho la atención y sí quise aclarar ese punto con este tipo de corridas, porque eso es lo que trabajo yo y sí me gustaría entenderle mejor para también yo dar mejores resultados en mi trabajo. Gracias por su atención. Entonces, estos son mis datos que yo recopilé de las corridas que hemos hecho y les comentaba que son el lote 3047, P3047, P3048, P3049 y P3050, y estos son los defectos por cada corrida. Si se pueden ver, el particulado es demasiado significativo, y esto fue en todos los lotes. Hubo unos que estuvieron mucho más contaminados todavía, y en los primeros dos lotes no hubo el problema de curvatura, estuvimos corriendo bien. Los últimos dos lotes sí hubo más, y más en el tercero, en el P3049. Ahí sí hubo bastantes defectos de curvatura, y por querer resarcir ese defecto de curvatura se nos vino el problema de grosor, como pueden ver. Aquí con estos datos hice un procedimiento del análisis de variancia en dos factores con varias muestras por grupo por medio de Excel, y aquí está mi tabla. Me dice que del lote P3047 me da estos resultados. Individualmente también por el P3048, que era de 7.800 unidades. El P3049 de 33.000 unidades, y el lote de P3050 era de 50.000 unidades. Al final de cuentas me presenta una varianza en lo que es cada defecto. Si pueden ver, con este análisis de varianza de dos factores con varias muestras por grupo que hice por Excel, me muestra aquí mi grado de libertad, mi promedio al cuadrado, mi probabilidad y mi valor crítico por cada número de lote. Aquí les presento dos reportes. Estos son unos reportes de medidas que se le hacen a la pieza cada hora. Se agarra un tiro y se miden las cavidades que son. En este caso son 6 cavidades por cada tiro que saca la máquina, y se sacan todas estas medidas. Esto es para llevar una observación del proceso, de cómo puede ir variando, y ver si tenemos que cambiar parámetros o no. Y aquí me da los valores de cada medida que yo estoy tomando en cuenta, ¿verdad? En este caso, este es un lote, aquí dice el número de inspección, y este es otro lote que es otro número de inspección. Ya les hablaba que son números de lotes diferentes. En estos reportes agarré especialmente la medida del grosor para hacer y el grosor lo medimos con un aparato que se llama Magnamite, y se hace cada hora durante toda la producción, y todo esto queda registrado en nuestro sistema.
Entonces agarré lo que es nada más la medida del grosor de 4 improses que hicimos, o sea, 4 horas que estuvimos midiendo esa dimensión en especial para poder hacer mi gráfica R. Y como pueden ver en la inspección número, en la 1 que tengo yo, el grosor varió mucho. En la prueba 1 hay muchos puntos fuera del nivel, por abajo, por arriba y por abajo, o sea que presentan mucha variación en el proceso. Es lo que muestra la prueba. Falló en los puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.